No estamos en la jungla, estamos con lo más esperado del día de lunes, Álvaro Ruiz Moreno y lo verde que te pone bien, ¿eh? ¿Cómo estás, Álvaro? Hola chicos, hola a todos. Hoy quiero comentarles qué elementos hay que tener en cuenta para el armado del primer jardín. El primer jardín que no necesita una gran superficie, un patio muy grande, a veces con un patio de 2x2 o un balcón, uno puede tener un espléndido jardín. Si conoce algunas reglas muy básicas que hay que tener en cuenta para no gastar plata innecesariamente en plantas que luego se arruinen. Bueno, Claro. ¿cuáles serían esos primeros consejos para armar el jardín, ya sea en exteriores o en interiores? Lo primero que hay que tener en cuenta como regla básica es el comportamiento del sol. ¿Por qué? Porque todas las plantas viven con luminosidad natural, no hay plantas que vivan con luz artificial. Por lo tanto, vamos a observar como primera medida cómo es el comportamiento del sol durante el tiempo de verano y durante el tiempo de invierno. Vieron que el sol cuando va pasando, por ejemplo, si vos tenés una casa que da hacia el norte, el patio da hacia el norte o el jardín, va a tener sol probablemente todo el día, desde la mañana hasta el atardecer. En cambio, si da al sur, probablemente tenga muy poca luminosidad y solo algunos rayos de sol durante el atardecer de verano, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante a la hora de tener en cuenta la selección de las plantas que van a ocupar nuestro jardín. Hoy he traído para mostrarles, y se van a ir de acá por el sorteo de Andrés, una planta de pleno sol, como es esta Poligala topiario, por ejemplo, que mientras más sol tiene, más verde brillante se pone su hoja y además con la particularidad de que florece todo el año. Poligala, No le hace nada las heladas y le gusta el sol de verano, ese sol de la siesta, abrasador. Esta plantita se pone espléndida, es de alta resistencia. Mantiene ese verde, Álvaro. Mantiene el verde con buena hidratación, invierno y verano, y además va a florecer prácticamente todo el año. Qué bonito. En cambio, al lado está ubicada en pimpollo, esto que es esos pimpollos grandes, Sí. esta es una camelia. La camelia son plantas de sombra, de plena sombra, no le gusta ni siquiera la media sombra. Entonces, cualquier lugar protegido del jardín o que da al sur, espacios sombríos del jardín, la camelia. La camelia tiene una particularidad, hace una gran explosión de esfuerzo a la hora de florecer. Entonces, en la época de la floración, es una plantita que vamos a cuidar con fósforo y potasio básicamente para que no aborte el pimpollo, porque le lleva tanta energía el proceso de la flor que tenemos que ponerle algunos aditamentos especiales para que se mantenga bella. Camelias, hortensias, azaleas y jazmines, suelo ácido y sombra. Y sulfato de hierro o restos oxidables de la casa que se pueden poner en la maceta o en el cante. También hemos traído, y aquel entonces dijimos planta de sol, planta de sombra. Trajimos una planta de invierno de altísima resistencia al frío, la violeta de los Alpes, que está florecida durante todo el invierno. Una planta que pide frío, al punto tal que preferentemente hay que regarla con cubitos de hielo. Qué bárbaro. Y en cambio, abajo, esa de dos colores que pueden ver, son dos plantitas combinadas de una begonia, que es una variedad que se llama elatior o begonia de flor, que también tiene una altísima floración durante todo el año, pero una planta de climas muy cálidos y húmedos. Por lo tanto, no va a ser resistente ni al sol directo en verano, ni a la intemperie del invierno, porque no es resistente al frío tampoco. Entonces, 4 plantas sirven de ejemplo para la recomendación tercera. Siga el consejo del viverista cuando compre la planta para su primer jardín. Porque el viverista, su negocio es que usted vuelva y le vuelva a comprar, no que se enoje y no vuelva nunca más. Por lo tanto, le va a aconsejar cuál va a ser la plantita adecuada para el lugar adecuado y así usted no va a gastar innecesariamente. ¿Y qué pasa con el tamaño de las plantas? Ahí El vamos. tamaño que va a adquirir la planta, ¿no? Bien, sí, siempre me das pie para la pregunta, porque tu pregunta es el tema más importante del día. Está en Y eso. Está todo el día con eso. con las plantas, es evidente, es Es mano lo verde, mío. como yo. No sé, bueno, pero No, yo no. como yo Yo me seguro. dedico a la cría de ganado. Ha hecho la pregunta clave, la pregunta fundamental. Cuando empezamos a trabajar nuestro primer jardín, que vamos a hacer el cerco, vamos a colocar los árboles, qué sé yo, tenemos que visualizar, para usar un término de moda, ¿dicho bien? Visualizar cómo va a ser dentro de 2 años, a 2 o 3 años vista. ¿Qué significa eso? Que cuando colocamos, por ejemplo, un damasco o una damasca, que es muy propio en esta época de invierno plantarla, y viene un palito que no tiene más de 1,20 m de altura, sin hojas, y uno dice, es tan chiquito que lo pongo en cualquier lado. Bueno,
si lo visualizamos a 2 años vista, vamos a advertir que se trata de una planta de gran porte, que tiene 2 o 3 metros de altura ya a 2 años y que al cabo de 10 años puede llegar a tener hasta 8 metros de altura. Por lo tanto, visualizar el árbol o la planta como va a ser en su estado adulto es clave para determinar el lugar, el sitio y el espacio que le vamos a dar en el tratamiento del jardín. Otra cuestión importante es el jardín es la suma de rincones. Si usted piensa un jardín globalmente en su conjunto, a lo mejor se abrume, porque hay que poner el pasto, hay que comprar la maceta, hay que poner las plantas de sombra, poner los árboles, ver el tema del cerco. Y una inversión Hoy en día gigante, ¿no? Pero si lo ves como la suma de rincones y vos vas haciendo los pequeños rincones, construyéndolos, teniendo en cuenta estos datos que te digo de la sombra, el sol, luego cuando lo termines vas a ver que la conjunción o la sumatoria de esos pequeños rincones ha reflejado la impronta de tu personalidad. Claro. Porque el jardín debe ser siempre un reflejo de la personalidad del dueño. Álvaro, ¿y qué pasa con nuestro jardín cuando lo hacemos en un espacio sin verde, ¿no? En interiores, en un balcón? ¿Qué hay que considerar? ¿El tamaño de la maceta, el tamaño de la raíz? ¿Cómo hacemos la proyección? Mira, lo lindo de la gente que ha viajado a Buenos Aires, por ejemplo, del interior, habrá visto los balcones verdes. Sí. Hay balcones en la ciudad de Buenos Aires que son verdaderos bosques. ¿Qué nos enseña eso? Que no hace falta un gran espacio para poder cultivar una planta. Tampoco tiene problema si el balcón mira al norte, al sur, al este o al oeste. Tampoco tiene importancia la altura en la que esté ubicado el balcón. Lo que tiene importancia es la disposición de uno. Cualquier espacio con atención adecuada nos puede permitir gozar de esa verdadera selva que tiene. Yo he visto en Buenos Aires árboles en balcones de 1 metro por 2 de ancho. Vos decís la disposición de uno a que La a disposición cuidarlo. de uno a cuidar la planta, porque la planta requiere muy pocas cosas. En primer lugar, requiere dedicación, afecto. En segundo lugar, requiere de luminosidad, que el propio balcón nos va a decir cuáles son las aptas. Y en tercer lugar, requiere de hidratación. La hidratación es clave, las plantas no pueden vivir sin agua, pero el agua va a variar según las variedades de las plantas. Por lo tanto, es muy importante saber qué régimen de hidratación le vamos a aplicar a la planta. Y hay que tener Lo cuidado demás son los cuidados especiales. Exacto. Cómo fumigar, cómo nutrir. Hemos armado un grupo para eso, una página que usted entra por YouTube o por Facebook, se llama Viveroterapia, todo junto, Viveroterapia, hemos unificado el nombre, porque ya entre todos los grupos había más de 100.000 seguidores y se hace complejo responder las preguntas que nos va consultando, que va haciendo los televidentes de este programa, impresionante. Entonces lo hemos unificado en uno solo. Allí hay gente que sabe mucho más que yo y que generosamente devuelve sus conocimientos. Entonces las consultas con fotos allí, pero Un gran foro, Claro. sí, de un lo foro de verde, plantas, espectacular. de jardineros, Bueno, de amantes Álvaro, de la